Florinda se arregló un mechón de pelo que se le había caído bajo el pañuelo y siguió clasificando los tomates. Separó los rojos de los verdes, los grandes de los pequeños. Sus manos habían aprendido a hacerlo automáticamente durante los 13 años que llevaba trabajando en el huerto, y sus pensamientos podían vagar por cualquier parte. Hoy vagaban por el escándalo de anoche con Rafael. Su marido había llegado a casa a las 3:30 de la madrugada, apenas capaz de mantenerse en pie, y había empezado a gritar que ella no le entendía ni le apreciaba. Rompió un plato contra el suelo y empezó a acusarla de ser un ama de casa aburrida. Florinda limpió en silencio los fragmentos y se acostó en el sofá. Por la mañana, Rafael se marchó a la fábrica sin despedirse ni disculparse por el desenfreno. Aquellas escenas empezaron a repetirse cada vez con más frecuencia. Rafael solía beber solo los fines de semana, quedando con los amigos en el bar La Paloma. Ahora podía llegar borracho a casa cualquier día de la semana. Florinda sospechaba que no era solo el alcohol. Su marido ocultaba algo. En los últimos meses se había vuelto especialmente irritable y a menudo desaparecía sin dar explicaciones. Por la mañana había el ajetreo habitual en el almacén de verduras. Los camiones traían productos frescos de los pueblos de alrededor, y Florinda y los demás trabajadores clasificaban y empaquetaban las verduras para enviarlas a los supermercados de las ciudades vecinas. El trabajo era monótono, pero no duro, y la paga, aunque escasa, era regular. Al contrario que en la fábrica de cemento, donde Rafael cobraba con constantes retrasos. El jefe de Ernesto era un hombre justo, aunque estricto. Nunca levantaba la voz sin motivo y siempre intentaba ayudar a los trabajadores en situaciones difíciles. Cuando la madre de Florinda estaba enferma, le dejaba salir antes para cuidar de la enferma. Cuando no había dinero suficiente para medicinas, Ernesto adelantaba el sueldo sin hacer demasiadas preguntas. «Florinda, ¿cómo van las cosas en casa?», preguntó Catalina, que trabajaba a su lado. Tenía 10 años más que Florinda y era considerada la líder tácita entre las mujeres de la huerta. «Bien», respondió Florinda brevemente, sin ganas de hablar de problemas familiares. «¿Cómo está Rafael? Hace mucho que no lo veo por el pueblo». «Está trabajando mucho. La fábrica está a tope». Catalina asintió, pero Florinda pudo ver la desconfianza en sus ojos. Todo el mundo se conocía en un pueblo pequeño, y era casi imposible ocultar los problemas familiares. Seguro que los vecinos ya le habían contado cómo Rafael llegaba borracho a casa, o incluso cómo no llegaba. El móvil sonó justo cuando Florinda recogía otra caja de zanahorias. El nombre de su suegro apareció en la pantalla. Era extraño. Don Osvaldo no solía llamar en horas de oficina. «Florinda, ¿puedes venir ahora a mi tienda?». La voz de su suegro sonaba seria, sin la calidez habitual. «Por supuesto, don Osvaldo. ¿Ocurre algo?». «Necesito hablar con usted. Es importante. Muy importante». «Está bien, ya voy. Y Florinda, no le digas a nadie que te llamé, especialmente a Rafael». Aquello acabó por hacerla sospechar. En 17 años de matrimonio, su suegro nunca le había pedido que ocultara nada a su marido. Florinda miró su reloj. Faltaban 40 minutos para la hora de comer, pero el jefe de Ernesto estaba hoy de buen humor. Había recibido un gran pedido de una cadena de supermercados de la capital del estado. «Ernesto, ¿puedo irme pronto a comer? Mi suegro quiere que vaya por un asunto urgente». «Claro, adelante. Pero no te quedes mucho. Después de comer tienes que preparar un pedido para el megamercado». Florinda se lavó rápidamente las manos, se quitó el delantal de trabajo y se dirigió a la salida. Catalina la miró con curiosidad, pero no le preguntó nada. La tienda de don Osvaldo estaba en el centro de la ciudad, a 20 minutos a pie de la huerta. Era un sólido edificio de 2 plantas, construido en los años 50, con amplios ventanales y el viejo letrero Abarrot Don Osvaldo. La tienda tenía más de 40 años y era una de las más conocidas del pueblo. Vendía de todo, desde comestibles hasta artículos para el hogar y material escolar.
Don Osvaldo abrió la tienda de joven, pidiendo dinero prestado a su tío. Poco a poco, el negocio fue creciendo y ahora tenía clientes que se desplazaban hasta él, incluso desde los pueblos vecinos. El viejo estaba orgulloso de su tienda y trabajaba en ella todos los días, excepto el domingo, que iba a la iglesia. Florinda caminaba despacio, preguntándose qué podría necesitar su suegro. En todos los años que llevaban conociéndose, él nunca la había llamado tan urgente y misteriosamente. Normalmente sus conversaciones versaban sobre asuntos domésticos o de salud. Don Osvaldo se quejaba a menudo de dolor de espalda y le pedía a Florinda que le comprara un ungüento especial en la botica. La relación con su suegro iba bien. A diferencia de muchas otras nueras, Florinda nunca discutió con el padre de su marido. Don Osvaldo era un hombre justo y amable, aunque a veces testarudo. Aceptó a Florinda en la familia desde el principio, no la criticó por pertenecer a una familia sencilla y trabajadora, y siempre la defendió cuando Rafael se comportó de forma inapropiada. Su relación se estrechó especialmente tras la muerte de la madre de Rafael, 5 años atrás. Doña Carmen había muerto de cáncer, y don Osvaldo estaba asimilando la pérdida con dureza. Florinda le visitaba a menudo, preparaba la cena, limpiaba la casa. Poco a poco, su suegro empezó a confiar en ella como en una hija, contándole sus problemas y preocupaciones. También fue extraño que don Osvaldo le pidiera que no contara a nadie su encuentro. Por lo general era un hombre abierto y nunca pedía secreto. ¿Qué podía haber pasado para que el viejo no quisiera iniciar en esto ni siquiera a su propio hijo? Al acercarse a la tienda, Florinda vio a don Osvaldo esperándola en la entrada. Esto tampoco era habitual. Durante las horas de trabajo siempre estaba detrás del mostrador, atendiendo a los clientes. «Florinda, ven rápido», dijo mirando a su alrededor. El viejo la recibió en la entrada e inmediatamente puso un cartel que decía «Cerrado por almuerzo», a pesar de que todavía faltaba mucho. Esto alarmó aún más a Florinda. Don Osvaldo nunca cerraba su tienda por nada. Cada peso era importante para él, sobre todo en los últimos años, cuando la competencia con los nuevos supermercados era cada vez más fuerte. «¿Qué le pasa, don Osvaldo? Me está asustando». «No me pasa nada. Solo necesito hablar seriamente. Pase a la trastienda». La pequeña habitación detrás de la tienda olía a café y papel viejo. De las paredes colgaban fotografías amarillentas. Don Osvaldo y su mujer el día de su boda, el pequeño Rafael en bicicleta, vacaciones familiares. Sobre la mesa había algunos papeles, bolígrafo y sello. Parecía muy oficial. Don Osvaldo se sentó en la única silla y sugirió a Florinda que se acomodara en un cajón de hojalata. Parecía cansado y envejecido. Las arrugas de su cara se habían hecho más profundas en los últimos meses, y su pelo canoso había adelgazado casi por completo. «Florinda, tengo 78 años», comenzó lentamente, eligiendo las palabras. «A esa edad tienes que pensar en lo que dejarás atrás, en quién se quedará todo lo que has creado durante toda tu vida». Ella asintió, empezando a darse cuenta de lo que quería decir, pero aún sin creerse lo que le venía a la cabeza. «Ayer fui a ver al notario de San Miguel. Somos viejos conocidos, amigos desde la juventud. Volví a redactar el testamento». Florinda sintió que sus hombros se tensaban. ¿De verdad su suegro quería desheredar a Rafael? Aunque después de todo lo que había pasado últimamente, no parecía tan improbable. Don Osvaldo estaba cada vez más disgustado con el comportamiento de su hijo. «Te lo dejo todo», dijo don Osvaldo con sencillez, como si estuviera dando el precio de una patata. «La tienda, la casa, el dinero en el banco, todo». Florinda sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. La sangre le subió a la cara y sintió un zumbido en los oídos. «Don Osvaldo, no entiendo. Rafael es su hijo, su único hijo». «Rafael se ha vuelto un borracho», la interrumpió el viejo, y había tanto dolor en su voz que Florinda se estremeció.
En los últimos 3 años no había venido ni una sola vez sobrio, ni una sola vez. Incluso en el cumpleaños de mi madre, cuando fuimos al cementerio, había aparecido con resaca. Florinda recordaba aquel día. Rafael tenía un aspecto horrible y apenas se tenía en pie cuando rezó ante la tumba de doña Carmen. Y también tenía a esa chica de la peluquería, continuó don Osvaldo, apretando los puños. Carmelita Solís, ¿crees que no lo sé? Todos en nuestro pueblo se conocen desde niños. Los vi juntos a la salida del bar La Paloma hace 3 semanas. Ella estaba borracha, él apenas se tenía en pie, abrazados como adolescentes. Una pareja de guapos. Florinda bajó los ojos. Hacía meses que sabía lo de Carmelita, pero pensaba que su suegro no estaba al tanto. Resulta que es realmente imposible ocultar nada en un pueblo pequeño. Esa chica tiene 10 años menos que tú. Trabaja en una peluquería de lencería, se maquilla como un payaso y bebe tanto como el idiota de mi hijo. Encajan juntos. Había tanta amargura en la voz de don Osvaldo que Florinda se sintió dolida. El viejo sufría de verdad por lo que su único hijo había llegado a ser. Se daba cuenta de lo preocupado que estaba cuando Rafael pasaba días enteros sin venir a casa o cuando iba a la tienda a pedir dinero. ¿Sabes lo que me dijo la semana pasada?, continuó don Osvaldo. Vino aquí el jueves, sobrio, educado, disculpándose por su comportamiento. Pensé que por fin había entrado en razón, pero me pidió 10,000 pesos. Dijo que quería comprarle un regalo de cumpleaños a su mujer. Florinda levantó las cejas, sorprendida. Faltaban 4 meses para su cumpleaños y Rafael nunca compraba regalos caros por adelantado. Le di el dinero. 2 días después me enteré por Pancho de que Rafael se lo había gastado en un bar con la tal Carmelita, comprando bebidas para todos, jugando a las cartas. En una noche se gastó los 10,000. Florinda cerró los ojos. Por eso Rafael había llegado a casa aquel día especialmente borracho y agresivo. Había perdido el dinero que le había pedido prestado a su padre, supuestamente para ella. «Eres una buena mujer, Florinda», le dijo don Osvaldo con dulzura. «Aguantas a ese idiota, trabajas duro, mantienes la casa en orden, me cuidas cuando estoy enfermo. Y él lo único que hace es beber e irse de bares con mujeres». «No siempre fue así», dijo en voz baja. «Cuando estábamos casados, era diferente. Lo sé. Sé cómo era. Recuerdo cómo te cuidaba, lo feliz que estaba el día de tu boda. Pero eso fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Ya no queda nada de aquel Rafael». Don Osvaldo se levantó y se acercó a la ventana. Por la calle pasaba un camión llevando maíz al molino. La vida del pueblo transcurría como de costumbre, y aquí, en una pequeña trastienda, se estaba decidiendo el destino de toda una familia. «Florinda, tengo 120,000 pesos en el banco», dijo sin volverse. «Llevo ahorrando toda la vida. Además, esta tienda me da unos buenos ingresos, 15 o 20,000 al mes, según la temporada, más la casa. Ya conoces mi casa, 4 habitaciones, un gran patio, árboles frutales. Podrás vivir tranquila sin tener que trabajar en ese almacén de verduras por un penique». Florinda guardó silencio, tratando de darse cuenta de la magnitud de lo que se le ofrecía. 120,000 pesos era mucho dinero para los estándares locales. Con él se podía vivir varios años o montar un negocio. La tienda de don Osvaldo daba más de lo que ella ganaba en 6 meses en la verdulería, y la casa del viejo era una de las mejores del pueblo. «Pero, ¿por qué tengo que hacer todo esto?», preguntó, encontrando por fin la voz. «No soy tu hija. Eres mejor que una hija». Se volvió hacia ella y vio lágrimas en sus ojos. «Una hija podría irse a la gran ciudad, casarse y olvidar al viejo, y tú siempre estás ahí para ella. ¿Recuerdas cuando tuve la gripe el año pasado? ¿Quién me traía sopa y medicinas todos los días? ¿Tú? ¿Y dónde estaba Rafael? En el bar, divirtiéndose con sus amigos». Florinda recordaba bien aquellas 2 semanas. Don Osvaldo había tenido mucha fiebre y el médico había dicho que, a su edad, la gripe podía ser peligrosa.
De hecho, Rafael casi nunca estaba en casa, y ella se debatía entre el trabajo, su suegro enfermo y las tareas domésticas. Todos los días, después de la huerta, iba a casa de don Osvaldo, le daba de comer, le daba la medicina y limpiaba la casa. Y cuando me dolía la espalda y no podía agacharme durante 15 días, ¿quién te ayudaba en la tienda? Venías después del trabajo y te quedabas detrás del mostrador hasta altas horas de la noche, y Rafael ni siquiera me preguntaba cómo estaba. Eso también era cierto. Don Osvaldo se había roto la espalda levantando pesados sacos de harina y no podía trabajar bien. Entonces Florinda vivía prácticamente en dos sitios, en el huerto durante el día y en la tienda por la tarde. Hay una condición, continuó don Osvaldo en tono serio. Cuando yo muera y tú recibas la herencia, tienes que dejar a Rafael. Pide el divorcio y empieza una nueva vida. Prométemelo. Don Osvaldo, no discutas. Aún eres joven, solo tienes 32 años. Puedes encontrar un hombre normal que te aprecie y te respete. Tal vez incluso tener hijos. Sé que sueñas con ellos. Florinda se estremeció. El tema de los hijos era muy delicado en su familia. Durante los primeros años después de casarse, no pudo quedarse embarazada. Los médicos nunca pudieron averiguar la causa. Cuando Rafael empezó a beber, ella se dio cuenta de que los hijos en una familia así solo serían desgraciados. Y con este alcohólico solo arruinarás tu vida, añadió don Osvaldo con dureza. ¿Hasta cuándo podrás aguantarle? Ya ha levantado la mano contra ti. Florinda se tocó instintivamente el hombro izquierdo. Hacía 15 días, Rafael la había golpeado en un arrebato de borrachera cuando ella había intentado quitarle la botella. El moratón se había desvanecido, pero el recuerdo del dolor y la humillación permanecía. ¿Cómo lo sabes? Te vi dando vueltas después, cuidándote el hombro, y tus ojos lloraban. ¿Crees que estoy ciego? 40 años en el oficio, puedo ver a través de la gente. Don Osvaldo volvió a la mesa y recogió los documentos que allí reposaban. El testamento ya está en la notaría de Guillermo Santos, en San Miguel. Él y yo fuimos juntos a la escuela. Puedes confiar en él. Si me pasa algo, él te lo explicará todo y te ayudará con la herencia. Mientras tanto, no digas nada a nadie, y menos a Rafael. Por supuesto, don Osvaldo, pero tal vez deberíamos esperar. Quizá Rafael vuelva en sí. El viejo negó con la cabeza. Florinda, tengo 78 años. Mi corazón ya no está bien, la tensión se me acelera, tengo las piernas hinchadas, el médico dice que hay que cuidarse, y cada día veo que mi hijo se hunde más y más. En el último mes ha faltado 3 veces al trabajo, y los jefes ya insinúan que podrían despedirle. ¿Qué pasará si pierde el trabajo? Se quedará en casa y beberá aún más. Y un favor más, añadió con más delicadeza. Ven de vez en cuando como solías hacer. Hablaremos, tomaremos el té. Me he vuelto muy solitario. Mis amigos se mueren uno tras otro. Mi hijo se ha convertido en un extraño. Tú eres lo único que me queda. Florinda asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Don Osvaldo estaba realmente solo. Su mujer había muerto. Su hijo era un borracho. No tenía nietos. Ella era la única que aún se preocupaba por él. Está bien, don Osvaldo. Volveré. Gracias, hija mía. Ahora vete, o llegarás tarde al trabajo. Y recuerda, no digas ni una palabra a nadie. Florinda se levantó, se despidió y salió de la tienda. Fuera hacía calor, el sol abrasaba. Caminó despacio hacia la verdulería, tratando de entender lo que había oído. La cabeza le daba vueltas por lo repentino y la magnitud de lo ocurrido. Hacía apenas una hora era una simple trabajadora de la verdulería, la mujer de un borracho, sin perspectivas de futuro, y ahora resultaba que podía convertirse en la propietaria de una tienda de éxito, una casa grande y una sólida cuenta bancaria. Parecía irreal, como un sueño o un cuento de hadas. Pero don Osvaldo era un hombre serio y nunca lanzaba palabras al viento.
Si decía que había reescrito el testamento, es que lo había hecho. Los documentos sobre la mesa, el sello, la mención del notario. Todo eso decía que el viejo había tomado realmente la decisión final. Pero, ¿cómo vivir sabiendo eso? ¿Cómo mirar a Rafael, sabiendo que fue desheredado a causa de sus borracheras y engaños? Y lo más importante, ¿será capaz de cumplir la condición de don Osvaldo y dejar a su marido tras recibir la herencia? En la huerta, Ernesto ya había empezado a distribuir las tareas para la segunda mitad del día. Florinda se puso rápidamente manos a la obra, intentando no pensar en la conversación con su suegro, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que había oído. Catalina intentó varias veces preguntar por el encuentro con don Osvaldo, pero Florinda respondió con evasivas. Había prometido guardar el secreto y no estaba dispuesta a romperlo, aunque la curiosidad de sus colegas era comprensible. La jornada laboral terminó a las 6 de la tarde. Florinda caminó lentamente hacia su casa, pensando en cómo se encontraría con Rafael. ¿Sería capaz de mirarle a los ojos sabiendo lo que sabía? ¿No se delataría con alguna palabra o mirada? La casa la recibió en silencio. Rafael aún no había vuelto de la fábrica o no tenía intención de volver. Últimamente dormía fuera cada vez más a menudo y lo explicaba con horas extras de trabajo o reuniones con amigos. Florinda se cambió de ropa, puso las judías y las verduras en el fuego y se sentó en el porche. La vecina de Rosario estaba regando las flores de su jardín y la saludó con la mano. La anciana vivía sola desde que su marido murió de un infarto y Florinda a veces la ayudaba con la compra o la limpieza. «¿Cómo estás, Florinda?», gritó Rosario por encima de la valla. «Bien, doña Rosario. ¿Y usted?». «Lo mismo de siempre. ¿Rafael fue a trabajar temprano hoy?». «Sí, temprano», mintió Florinda. En realidad no sabía a qué hora se iba su marido, se despertaba cuando él no estaba en casa. «Es un buen hombre, Rafael», dijo Rosario, pero había duda en su voz. «Es una pena que últimamente beba mucho». Florinda guardó silencio. En un pueblo pequeño todos se conocían, y era inútil ocultar los problemas de la familia. La vida seguía como siempre, pero por dentro Florinda había cambiado. Ya no era solo la esposa de un alcohólico fracasado. Ahora tenía un futuro con el que soñar. Solo le quedaba esperar a que ese futuro se hiciera realidad. A las 7 de la tarde, Rafael seguía sin aparecer. Florinda cenó sola, vio una serie mexicana en la tele y se fue a la cama. Pero el sueño no llegaba, sus pensamientos giraban en torno a su conversación con don Osvaldo. Se despertó con el ruido de un cubo de basura que se caía y los juramentos de un borracho. Al otro lado de la ventana alguien maldecía e intentaba abrir la chirriante puerta. Florinda miró el reloj. Eran las 3:30 de la madrugada. Miró por la ventana y vio una figura familiar. Rafael intentaba abrir la verja, pero sus manos no se abrían. Las llaves cayeron varias veces a la hierba y las buscó a gatas, sin dejar de maldecir. El perro del vecino empezó a ladrar y se encendieron las luces de la casa de enfrente. Florinda suspiró, se puso una bata y salió al patio. Rafael ya había conseguido abrir la verja, pero tropezó con el umbral y cayó cerca del porche, dejándose caer de cabeza sobre las manos. «Rafael, levántate, vamos dentro», dijo en voz baja, intentando no despertar del todo a los vecinos. Él levantó la cabeza y la miró con ojos turbios y enrojecidos. Olía no solo a cerveza y tequila barato, sino también a perfume barato de mujer. «Oh, eres tú», murmuró indistintamente. «Creía que ya estarías dormido, o no estarías en casa». «¿Dónde podría estar a las 3:30 de la mañana? Estabas dormido antes de empezar tu concierto aquí». «Perdóname, no quise armar un escándalo». Después de la conversación con don Osvaldo, pasaron 15 días. Florinda vivía como en una niebla, cumpliendo mecánicamente con sus obligaciones en la huerta y en casa, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al testamento. Se encontró estudiando a Rafael con otros ojos, como si lo viera por primera vez.
Su marido era cada vez más imprevisible. Llegaba a casa relativamente sobrio e intentaba ser cariñoso, o desaparecía durante 2 o 3 días y luego se mostraba enfadado y agresivo. El sábado por la mañana, Rafael se despertó con una fuerte resaca. Florinda estaba preparando el desayuno cuando le oyó discutir en el baño, buscando pastillas para el dolor de cabeza. Había llegado a casa hacia medianoche, relativamente sobrio pero con los ojos enrojecidos por el alcohol. Cenó en silencio y se acostó sin decir palabra. «¿Dónde están mis pastillas?», gritó desde el cuarto de baño. «En el botiquín, en el estante de arriba», contestó Florinda, mientras daba la vuelta a unos huevos revueltos en una sartén. Rafael salió del baño en calzoncillos, con el pelo revuelto y la cara hinchada. A sus 35 años, aparentaba 45. El alcohol y una vida desordenada habían hecho mella en su otrora apuesto rostro. «Hoy no voy a trabajar», murmuró, sentándose en su escritorio. «Me duele la cabeza». «Rafael, ya has faltado 3 veces al trabajo este mes. Los jefes me advirtieron». «Cállate», gritó tan alto que Florinda se sobresaltó. «No me digas lo que tengo que hacer. Yo sé cuándo tengo que trabajar». Florinda le puso delante un plato de huevos revueltos y pan, pero él no comió. En lugar de eso, abrió la nevera y sacó una botella de cerveza. «¿A las 9 de la mañana? ¿A las 9 de la mañana?» No pudo soportarlo. ¿Qué más daba? Ayudaría con la resaca. Dio un sorbo a la botella e hizo una mueca. La cerveza estaba caliente. El frigorífico de su casa no funcionaba bien, y Florinda hacía tiempo que le había pedido a Rafael que lo arreglara o comprara uno nuevo. Hacia las 11 de la mañana hubo un alboroto en el patio. Rafael ya se había bebido 3 botellas de cerveza y estaba visiblemente alegre. Florinda estaba haciendo la colada en un barreño del patio cuando oyó ladrar a un perro y voces de hombres. Se oía a Pancho, un vecino, hablando con algunos de sus amigos a través de la valla. Pancho trabajaba como camionero y a menudo contaba historias sobre sus viajes por el país. Hoy estaba explicando algo con entusiasmo a un amigo, y su perro Negro correteaba por el patio, ladrando alegremente. Negro era un perro mestizo de tamaño mediano, bonachón e inofensivo. Florinda a veces le daba huesos, y el perro siempre movía la cola al ver a su vecino. Pancho adoraba a su mascota, que llevaba 8 años con él. «¡Calla a tu chucho!», gritó de pronto Rafael, saliendo al patio con una nueva botella de cerveza. «Me duele la cabeza y está aullando». «Rafael, el perro solo está jugando», intentó calmar la situación Pancho. «Ahora parará. Ahora la ayudaré a parar». Rafael entró en la casa y en un minuto regresó con un arma. Era un viejo rifle de caza que había comprado hacía unos años, soñando con ir de caza. Pero aparte de algunos intentos infructuosos de disparar a patos en el lago, el arma no hacía más que acumular polvo en el armario. «Rafael, guarda el arma», gritó temerosa Florinda. «Te has vuelto loco». «Durante toda la semana ese perro me ha estado molestando», murmuró borracho el marido, sujetando inseguro la pistola. «No lo soporto más». Pancho se asomó por detrás de la valla y palideció al ver la pistola apuntando a su patio. «Rafael, baja eso ahora mismo. ¿Qué estás haciendo?» «Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo». Rafael levantó la pistola, pero las manos le temblaban por el alcohol. Negro corría por el patio persiguiendo una mariposa. Sonó un disparo. Florinda gritó. El perro chilló y se cayó. «¡Mataste al negro!», chilló Pancho trepando por la valla. «¡Mataste a mi perro, hijo de puta!». Pancho era un hombre corpulento, 10 años mayor que Rafael, pero en buena forma física. Ser camionero requería fuerza y resistencia. Cuando vio a su favorito tendido en un charco de sangre, se puso furioso. Rafael intentó recargar la pistola, pero Pancho ya estaba allí. El vecino le quitó la pistola de las manos al pistolero borracho y le golpeó en la cara con el puño. Rafael cayó al suelo, pero inmediatamente intentó levantarse y se abalanzó sobre Pancho con los puños.
«Te voy a matar», gritó agitando los brazos. «Te voy a matar como a un perro». Pero Pancho estaba sobrio y era mucho más fuerte. Esquivó con facilidad los torpes puñetazos de Rafael y respondió con un golpe preciso en el plexo solar. Rafael se dobló por la mitad, jadeando. Otros vecinos acudieron corriendo al ruido. Don Miguel desde el otro lado de la calle, la joven pareja Carlos y María, la vieja Rosario. Todos vieron al perro muerto y a un Rafael borracho con la cara ensangrentada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó don Miguel, un hombre respetado en el barrio. «Ese alcohólico le disparó a mi negro», gritó Pancho señalando al perro. «No puede ser, solo porque le dolía la cabeza». «Rafael, ¿es verdad?», preguntó severamente don Miguel. «Ella estaba ladrando, en el camino», murmuró Rafael, limpiándose la sangre del labio roto. «Borracho cabrón». Carlos no pudo soportarlo más. Matar a un perro inofensivo, habría que pegarte un tiro. El joven dio un paso hacia Rafael, pero don Miguel lo detuvo. «Carlos, cálmate». «Pancho, tú no te metas». «Rafael, vete a casa y no vuelvas a dar la cara hasta que se te pase la borrachera». «Váyanse todos a la mierda», me espetó Rafael. «Esta es mi propiedad, puedo hacer lo que quiera». «¿Tu propiedad?». Pancho estaba indignado. «Disparaste en mi patio, mataste a mi perro. ¿Puedes demostrarlo?». Esta insolencia acabó por cabrear a Pancho. Volvió a abalanzarse sobre Rafael, pero ahora Carlos se le unió. Los dos tiraron al borracho al suelo y empezaron a pegarle. «Basta ya», gritó Florinda. «No le toquéis, ya está bien». Pero los hombres no escucharon. Golpearon metódicamente a Rafael con los puños y los pies hasta que dejó de forcejear y se hizo un ovillo, protegiéndose la cabeza con las manos. «Basta», intervino finalmente don Miguel. Ya era suficiente. Pancho y Carlos retrocedieron, respirando agitadamente. Rafael yacía en el suelo, gimiendo y escupiendo sangre. Tenía la cara hinchada y la camisa con huellas de botas embarradas. «La próxima vez te mato», siseó Pancho. «Recuérdalo, borracho. Si vuelves a tocar algo mío, te mato como a un perro». Los vecinos se dispersaron, pero hablaban indignados entre ellos. Florinda ayudó a Rafael a levantarse y lo llevó a la casa. «Deberíamos ir al hospital», dijo, examinándole los moratones. «Puede que tenga las costillas rotas». «Todo irá bien», resolló Rafael. «Dame un trago». «Rafael, casi matas a un hombre». «¿Por qué?». «Por el ladrido de un perro». «Cállate, Rafael. Me duele la cabeza». Se desplomó en el sofá y exigió una botella de tequila. Florinda se negó, pero Rafael amenazó con volver a coger la pistola y ella se asustó. Pasó el resto del día aplicándose alternativamente compresas frías en los moratones y bebiendo alcohol. Por la noche, Florinda decidió ir a casa de su amiga Lourdes. Necesitaba hablar con alguien, desahogarse. Rafael estaba borracho y roncaba en el sofá. Lourdes vivía a 3 manzanas, en una casita que alquilaba con su madre discapacitada. Trabajaba como conserje en el edificio municipal y ganaba poco dinero, pero era de fiar y sensata. Florinda era amiga suya desde el instituto y siempre se habían apoyado mutuamente en los momentos de necesidad. «Florinda, ¿qué te pasa?». Lourdes se sorprendió al abrir la puerta. «Estás pálida. ¿Puedo pasar? Tengo algo que decirte». La casa de Lourdes era modesta pero acogedora. Muebles viejos, cortinas descoloridas, pero todo estaba limpio y ordenado. La madre de Lourdes dormía en la habitación de al lado, tenía las piernas mal y casi nunca se levantaba de la cama. «Siéntate y cuéntame qué pasa», dijo Lourdes poniendo las tazas de café sobre la mesa. Florinda le contó el incidente de hoy con el perro. Lourdes escuchó, meneando la cabeza y jadeando de horror. Se había vuelto completamente loco. Matar a un perro con una pistola. Habría que meterlo en la cárcel. Pancho dijo que la próxima vez lo mataría, y yo le creo. No le culpes, tenía un perro como un niño. Durante 8 años vivió sin tocar a nadie.
Lourdes guardó silencio, sorbiendo su café, y luego miró a su amiga con seriedad. Florinda, ¿hasta cuándo vas a aguantar esto? Rafael se ha convertido en un animal. Bebe todos los días, se pelea, ahora dispara. ¿Qué será lo próximo? No lo sé, respondió Florinda en voz baja. No sé qué hacer. Sí que lo sabes. Lo que pasa es que tienes miedo de hacerlo, dejarlo, pedir el divorcio y empezar una nueva vida. ¿Dónde voy a ir? No tengo casa propia, no tengo mucho dinero. Consigue un trabajo mejor, consigue una habitación. Es mejor vivir sola en un piso de una habitación que con ese chiflado en tu propia casa. Florinda recordó el testamento de don Osvaldo, pero no dijo nada a su amiga. La promesa de guardar el secreto era sagrada. Lourdes, ¿y si se reforma? Quizá esto sea la gota que colma el vaso y se dé cuenta de que ha ido demasiado lejos. Florinda, llevas 3 años diciendo lo mismo. Cada vez que se emborracha y discute, le pones excusas. ¿Cuánto tiempo más? La amiga tenía razón. Florinda seguía esperando que Rafael entrara en razón, dejara de beber, volviera a la normalidad, pero cada mes iba a peor. Y tenía una amante, añadió Lourdes. Toda Rosita está hablando de eso. Rosita era el nombre de su barrio, por la calle donde vivían. En un pueblo pequeño las noticias viajaban rápido. Carmelita, de la peluquería Bell. Joven, tonta, bebe tanto como su Rafael. A menudo se sientan juntos en el bar La Paloma. Lo sé, respondió Florinda brevemente. ¿Lo sabes y lo toleras? Florinda, ¿qué te pasa? ¿Dónde está tu orgullo? El orgullo no te dará de comer ni te dará un techo. Prefiero morir de hambre sola que comer con un bastardo. Discutieron la situación hasta altas horas de la noche. Lourdes instó a su amiga a dejar a su marido cuanto antes de que se volviera completamente loco. Florinda dudaba, alegando falta de dinero y de alojamiento. Llegó a casa sobre las 11. Rafael seguía dormido en el sofá, pero la pistola había desaparecido. Florinda buscó por toda la casa y encontró la pistola en la despensa, escondida detrás de unos sacos de patatas. Sacó los cartuchos y los escondió en otro sitio. El domingo transcurrió con relativa tranquilidad. Rafael se despertó con fuertes dolores en su maltrecho cuerpo, gimoteando y reclamando compasión. Florinda lo cuidó en silencio, untándole yodo en los moratones y dándole analgésicos. No hablaron del incidente de ayer. El lunes por la mañana, Rafael intentó ir a trabajar, pero su jefe le mandó a casa al verle la cara rota. Oficialmente le dieron 3 días de baja por enfermedad, pero Florinda sospechaba que solo era una forma de no pagarle el sueldo por absentismo. El martes por la noche ocurrió lo que Florinda más temía. Rafael llegó a casa sobre las 8, algo achispado pero no borracho. Le acompañaba una mujer. «Florinda, quiero que la conozcas», dijo fanfarrón. «Esta es Carmelita. Ella y yo somos amigas». Carmelita era una joven de unos 27 años, con los labios pintados y el pelo decolorado. Vestía provocativamente, falda corta, blusa ajustada, tacones altos. Olía a perfume barato y a alcohol. «Hola», dijo despreocupadamente sin mirar siquiera a Florinda. «¿Tienes algo de beber? Tengo la garganta un poco seca». Florinda se quedó de pie como fulminada por un trueno. Rafael había traído una amante a su casa, se la había presentado a su mujer, y ahora esta chica exigía un capricho. «Ponos tequila», dijo Rafael, sentándose en el sofá junto a Carmelita. «Y algo de picar». «No tenemos tequila», respondió Florinda en voz baja. «¿No tenemos? ¿Qué es esto?» Carmelita señaló una botella en el estante de la cocina. «Eso es para cocinar». «Servirá», rió la chica. «No soy exigente». Florinda apenas podía contener las lágrimas. La humillación era total. Su marido no solo la había engañado, sino que había metido a una amante en su casa y había obligado a su mujer a servirles. «Rafael, ¿por qué no vas al bar?», le sugirió ella. «¿Por qué? Aquí se está más a gusto y más barato», se rió Carmelita. «¿Verdad, Rafi?» «Rafi».
Nadie le llamaba así familiarmente, ni siquiera sus padres. A Florinda le daba asco aquel diminutivo en boca de una mujer extraña. Pasaron la noche en vela, bebiendo todo el tequila y 2 botellas más de cerveza que encontraron en la nevera. Carmelita se sentía como en casa, reía a carcajadas, abrazaba a Rafael y fumaba en la habitación. Florinda fue al dormitorio y se encerró en sí misma, pero cada palabra se oía a través de las finas paredes. «Tu mujer es aburrida», dijo Carmelita. «Camina como una muerta, no es guapa ni divertida». «Pero es una buena anfitriona», respondió Rafael. «Mantiene la casa limpia, cocina bien. Podrías contratar a un ama de llaves, y una esposa debe ser hermosa y apasionada, como yo, por ejemplo». Se rieron y Florinda oyó el sonido de unos besos. Luego la música subió de volumen, ahogando sus jugueteos en el sofá. Por la mañana, Carmelita se marchó, pero prometió volver. Rafael actuó como si no hubiera ocurrido nada especial. Desayunó, leyó el periódico, se preparó para ir a trabajar. «Rafael, tenemos que hablar», dijo Florinda. «¿Sobre qué?» «De lo que pasó ayer. Trajiste a otra mujer a nuestra casa». «¿Y qué? Carmelita es una buena chica, alegre, hermosa. Deberías aprender de ella cómo comportarte». «¿Aprender qué? ¿Cómo abrazar a los maridos de otros hombres?» «Aprende a vivir, no a existir como un vegetal». Dio un portazo y se fue a trabajar. Florinda se quedó sola entre botellas vacías y ceniceros llenos de colillas. La casa olía a perfume barato y a tabaco. Limpiaba y pensaba en las palabras de Lourdes. Su amiga tenía razón, no podía seguir así. Pero, ¿cómo irse? Y lo más importante, tendría la determinación de romper un matrimonio de 17 años, aunque ya estuviera roto de hecho. Pasaron 3 semanas después del incidente con el perro. Rafael seguía bebiendo, aunque procuraba mantenerse fuera de la vista de los vecinos. Pancho no le dirigía la palabra y se apartaba desafiante cuando le veía. Los demás vecinos del barrio también miraban a Rafael con reprobación. El asesinato de un perro inofensivo había enfurecido a muchos. Carmelita se convirtió en una visitante asidua de su casa. Venía 2 o 3 veces por semana, normalmente por la tarde, cuando Rafael volvía del trabajo. Florinda procuraba quedarse a dormir en casa de Lourdes o ir a la tienda de don Osvaldo esos días, para no ver sus sesiones de bebida. Su suegro había empeorado notablemente en el último mes. Se cansaba con más rapidez y a menudo se quejaba de dolores en el pecho y falta de aliento. Florinda le sugirió que le viera a un médico, pero don Osvaldo le hizo caso omiso, diciendo que a su edad todos los achaques eran normales. «Es solo la vejez, hija mía», le decía cuando Florinda lo encontraba descansando en una silla en la trastienda. 78 años no es ninguna broma. La tienda seguía abierta todos los días, pero don Osvaldo ya no podía levantar las pesadas cajas y sacos. Florinda venía a menudo después del trabajo para ayudar a descargar la mercancía o a reordenar las estanterías. El viejo le estaba agradecido y cada vez le daba café y galletas. El jueves 27 de octubre, Florinda trabajaba en el almacén de verduras, clasificando las coles que se enviaban a los supermercados. Era un día normal, nada que presagiara problemas. Hacia las 11:30 de la mañana recibió una llamada de un número desconocido. «¿Señora Florinda Vargas?», preguntó una voz de hombre. «Sí, soy yo. Soy el doctor Ramón Castillo, trabajo en el Hospital San José. Trajeron a su suegro, don Osvaldo Vargas. Tuvo un infarto». Florinda sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. El teléfono se le resbaló de las manos, pero lo atrapó. «¿Cómo está? ¿Está vivo?» «Ahora mismo está en cuidados intensivos. Está grave. Tienes que venir lo antes posible. Voy para allá. Y Rafael, su hijo. ¿Ha sido informado?» «Hemos intentado llamar, pero no hay respuesta. Don Osvaldo tenía una nota con su número, así que le hemos llamado». Florinda salió del trabajo y corrió al hospital.
El Hospital San José estaba en el centro de la ciudad, en un viejo edificio colonial que había sido reconstruido y ampliado muchas veces. Era el único hospital de la ciudad, y allí llevaban a todos los pacientes graves. Una joven enfermera estaba de guardia en urgencias y condujo a Florinda al pasillo cercano a la unidad de cuidados intensivos. Había varias personas sentadas en sillas de plástico, familiares de otros pacientes, con caras demacradas y ojos llorosos. El doctor Castillo era un hombre de mediana edad, con rostro cansado y ojos amables. Dijo que don Osvaldo había sido encontrado en la tienda por los vecinos cuando el anciano no había abierto la tienda a la hora habitual. El infarto había sido extenso y los médicos estaban haciendo todo lo posible. ¿Cuántos años tenía?, preguntó el médico. 78. A esa edad el corazón ya no puede soportar un gran esfuerzo. ¿Había tenido problemas de corazón antes? Se quejaba de dolores en el pecho, falta de aliento. Pero nunca había ido al médico. El médico negó con la cabeza. Muchos ancianos de pueblos pequeños evitaban los hospitales, esperando que se les pasara solo. Florinda se quedó en el hospital hasta última hora de la tarde. Rafael no apareció. Al parecer se fue a un bar después del trabajo y no miró el teléfono. A eso de las 8 de la tarde, el doctor Castillo se acercó a ella con gesto adusto. «Lo siento», le dijo en voz baja. «Hicimos todo lo que pudimos». Don Osvaldo murió a las 7:45 de la tarde sin recobrar el conocimiento. Florinda lloró. Era la primera vez en años que lloraba de verdad, sin contenerse. El viejo era casi una figura paterna para ella, la única persona de la familia de su marido que la trataba con cariño y respeto. Los trámites en el hospital duraron 1 hora más. Tenían que firmar documentos, obtener un certificado de defunción, organizar el traslado del cadáver al depósito de cadáveres. Florinda lo hizo todo mecánicamente, sin apenas pensar por la pena y el cansancio. Llegó a casa sobre las 10 de la noche. Rafael estaba sentado en el sofá con una botella de cerveza, viendo el fútbol en la televisión. Cuando vio a su mujer, se sorprendió. «¿Dónde te habías metido? La cena no está lista, no hay nadie en casa». «Rafael, tu padre ha muerto», dijo Florinda mientras se quitaba la chaqueta. No se dio cuenta inmediatamente de lo que había dicho, entonces se le cayó la cerveza de las manos. «¿Qué? ¿Qué has dicho?» «Don Osvaldo ha muerto hoy en el hospital. Un infarto. Estuve allí todo el día». Rafael se puso pálido, puso la botella sobre la mesa con manos temblorosas. «¿Cuándo? ¿Cómo ocurrió?» Florinda contó todo lo que sabía. Rafael escuchó en silencio, poco a poco más sobrio por la conmoción. Cuando terminó, se incorporó y dejó caer la cabeza entre las manos. «Tendría que haber estado allí», susurró. «Soy su hijo y no estuve a su lado». Su teléfono no respondía. Los médicos intentaron llamar. «Estaba en un bar, un maldito bar. Papá se estaba muriendo y yo estaba bebiendo cerveza». Rafael lloró. Hacía años que Florinda no lo veía llorar. El alcohol embotaba todas las emociones, pero la muerte de su padre había roto el muro protector de la indiferencia. Los días siguientes se dedicaron a organizar el funeral. Rafael no bebió. Era la primera vez en muchos meses que se mantenía sobrio durante más de 24 horas seguidas. El dolor le hizo recuperar la sobriedad, le hizo recordar sus deberes y responsabilidades. Se dirigieron al tanatorio, eligieron un ataúd y encargaron una cena conmemorativa en El Escorial. Rafael se puso en contacto con parientes de otras ciudades y publicó un anuncio en el periódico local. Pagó todos los gastos con el dinero que encontró en la caja fuerte de su padre en la tienda. «Papá siempre fue cuidadoso con el dinero», dice Rafael contando los billetes. Incluso en su vejez lo anotaba todo, lo planeaba todo. En la caja fuerte había unos 30,000 pesos en efectivo, unas cuantas libretas de ahorro y las escrituras de la casa y la tienda. Rafael estudió los papeles, tratando de dar sentido a los asuntos financieros de su padre. «Qué raro», dijo,
revisando los papeles. ¿Dónde está el testamento? Normalmente esos papeles se guardan juntos. Florinda guardó silencio, recordando que el testamento estaba en la notaría de San Miguel. Pero era demasiado pronto para hablar de eso ahora. Primero había que enterrar a don Osvaldo. El funeral estaba previsto para el sábado. Así había tiempo para que llegaran los parientes de otras ciudades y prepararan todo lo necesario. Rafael trabajó sin descanso, eligiendo las flores, coordinando los detalles con el cura, invitando a la gente. La sobriedad le sentó bien. Parecía más organizado, hablaba claro y al grano, tomaba las decisiones correctas. Florinda pensó que si siempre hubiera sido así, su matrimonio habría sido muy diferente. El viernes por la tarde, la víspera del entierro, Rafael fue a San Miguel a ver a Guillermo Santos, el notario. Quería saber si su padre había dejado un testamento formal. Florinda se quedó en casa, aparentemente para preparar una cena conmemorativa para los familiares. En realidad estaba contenta de estar sola. Durante todo el día la atormentaron sentimientos contradictorios. Por un lado, lamentaba sinceramente la muerte de don Osvaldo, que había sido bueno con ella y había sustituido a su padre. Por otro lado, su muerte significaba que el testamento entraba en vigor y su vida pronto cambiaría drásticamente. Rafael regresó hacia las 9 de la noche. Tenía el rostro sombrío y los ojos furiosos. Florinda se dio cuenta enseguida de que se había enterado de lo del testamento. Así que, dijo dando un portazo, ahora lo entiendo todo. ¿Qué es lo que entiendes?, preguntó Florinda con cautela. No finjas, lo sabías. Sabías que papá había reescrito el testamento para ti. Rafael se acercó a ella y ella retrocedió contra la pared. En sus ojos había una furia que ella no había visto ni en sus días más borrachos. El notario me lo contó todo. Papá había ido a verle hacía un mes. Reescribió su testamento. Le dejó todo, la casa, la tienda, el dinero, a usted. Nada para mí, mi propio hijo. Rafael, yo no pedí. ¡Cállate!, gritó. No se lo pediste. ¿Quién iba a verlo todas las semanas? ¿Quién ayudaba en la tienda? ¿Quién hizo el papel de nuera cariñosa? Yo cuidaba de él. Era como un padre para mí. ¿Como un padre?, se burló Rafael. Claro que como un padre rico al que podía sacarle una herencia. Florinda intentó pasar junto a él, pero Rafael la agarró del brazo. Lo pusiste en mi contra, le dijiste toda clase de cosas desagradables, te quejaste de tu marido, así que pensó que yo no era digna de la herencia. Lo vio todo, Rafael. Vio tu bebida, tu comportamiento. Yo no le dije nada. Estás mintiendo. Decisiones como esa no suceden simplemente. Le hiciste trabajar, le hiciste la pelota, y luego le pediste que reescribiera el testamento. Rafael le soltó la mano, pero siguió dando vueltas por la habitación, agitando los brazos. 78 años llevaba acumulando esta riqueza. Había construido la tienda desde cero, ahorrado dinero a manos llenas, y ahora todo va a parar a la mujer de otro. No soy una extraña. Hiciste el papel de una buena esposa, pero estabas maquinando. Eres una chica lista. Florinda se sentó en la silla, sintiendo que le flaqueaban las piernas. Rafael estaba furioso, y ella temía que levantara la mano contra ella. «¿Sabes una cosa?», dijo, deteniéndose frente a ella. «Quizá papá tenía razón. Tal vez soy un alcohólico y un perdedor, pero soy su hijo, su sangre. ¿Y tú quién eres? No soy nadie, la hija de un jornalero de la huerta». Aquellas palabras dolieron a Florinda. Rafael nunca le había reprochado sus orígenes. «Pero ahora eres una rica heredera», continuó con una sonrisa venenosa. «Eres dueña de una tienda y una casa. Supongo que crees que puedes echarme». «Rafael, el funeral es mañana. No hablemos de eso ahora. ¿Cuándo lo haremos? ¿Después de que pidas el divorcio y te quedes con todo?» Fue al bar y sacó una botella de tequila. Florinda se dio cuenta de que su sobriedad estaba llegando a su fin. «No bebas», le pidió. «Mañana es el funeral de mi padre. Por eso voy a beber.
Abrió la botella y bebió un sorbo. Tengo una excusa. Descubrí que mi mujer me robó 1.000.000 de pesos. Nadie te robó. Tu padre tomó su propia decisión. Porque le tendiste una trampa. Le lavaste el cerebro al viejo. Rafael siguió bebiendo y resintiéndose hasta altas horas de la noche. Florinda se fue al dormitorio y se encerró, pero podía oírle pasearse por la casa, murmurando y haciendo sonar la vajilla. Hacia la mañana acabó por dormirse en el sofá. El sábado, día del entierro de don Osvaldo, comenzó lloviendo. Florinda se despertó temprano, hacia las 6 de la mañana, y enseguida recordó el duro día que le esperaba. Rafael estaba dormido en el sofá del salón. La noche anterior, después de hablar del testamento, se había enfadado tanto que se había bebido casi una botella entera de tequila y se había desplomado sin energía. El funeral estaba previsto para las 10 de la mañana. Primero el oficio fúnebre en la iglesia de San Martín, luego la procesión hasta el cementerio y después un almuerzo conmemorativo en casa del difunto. Todo estaba organizado según las tradiciones de su pueblo, donde el funeral de una persona importante se convertía en un acontecimiento para toda la comunidad. Florinda se levantó en silencio para no despertar a su marido y fue a preparar el desayuno. En la cocina sacó el vestido negro que había comprado especialmente para ese día. Siempre tenían poco dinero para ropa nueva, pero tenían que estar dignos para el funeral de su suegro. A las 7:30 se despertó Rafael. Le dolía la cabeza, arrugaba la nariz a cada ruido y se agarraba las sienes. Una resaca el día del funeral de su propio padre le parecía especialmente inapropiada. ¿Tienes café?, resolló, sentándose a la mesa. Sí, claro, y también he hecho aspirinas. Florinda le puso delante una taza de café cargado y unas pastillas. Rafael se bebió la medicina y permaneció en silencio unos minutos, volviendo en sí. ¿Qué hora es?, preguntó por fin. Las 7:30. Aún faltan 3 horas para la iglesia. Me alegro, tendré tiempo de asearme. Rafael se levantó y se dirigió al baño. Unos minutos más tarde oyó el sonido del agua mientras se duchaba, tratando de despejarse. Florinda siguió preparando el desayuno, pensando en el día que le esperaba. La conversación de ayer sobre el testamento había dejado un pesado pozo. Rafael había montado en cólera al enterarse de que su padre había dejado toda la herencia a la mujer de su hijo. Acusó a Florinda de poner a don Osvaldo en su contra, exigió explicaciones y amenazó con emprender acciones legales. Hacia las 8 de la mañana, Rosario, una vecina, se dejó caer por allí. La anciana traía una corona de crisantemos blancos, un homenaje al hombre con el que había vivido al lado durante muchos años. «Florinda, querida, ¿cómo estás?», preguntó abrazando a la joven. «Intento ser fuerte, doña Rosario. Don Osvaldo fue como un padre para mí. Lo sé, te quería mucho. A menudo decía lo buena nuera que eras». Rosario miró hacia el cuarto de baño, de donde procedía el sonido del agua. ¿Y Rafael? Debe de ser duro para él. Duro, contestó brevemente Florinda, que no quería hablar de la borrachera de su marido la noche anterior. A las 9:30 Rafael salió del baño, afeitado y peinado. Tenía mucho mejor aspecto, aunque sus ojos seguían enrojecidos. El traje negro le sentaba bien. Rafael había sido un hombre apuesto en su juventud, y ni siquiera los años de bebida habían arruinado por completo su aspecto. «Buenos días, doña Rosario», dijo cortésmente a su vecino. «Rafael, hijo mío, lo siento. Tu padre era un hombre maravilloso». «Gracias. Sí, papá era un buen hombre». Hablaron un poco del funeral, de cuánta gente vendría a despedirse de don Osvaldo. Rosario se marchó, prometiendo llegar a tiempo a la iglesia. A las 9 de la mañana, Rafael y Florinda estaban listos para salir. Ella llevaba un vestido negro y zapatos de tacón bajo, él un estricto traje con corbata negra. Parecían una familia modelo en duelo. «Es hora de irnos», dijo Rafael mirando el reloj. «Tenemos que estar temprano en la iglesia para recibir a los familiares».
Florinda cogió su bolso y se dirigió a la puerta, pero Rafael le cerró el paso. «Espera un momento», dijo seriamente. «No vas a ir a ninguna parte». «¿Qué? ¿Cómo que no voy a ir? Es el funeral de tu padre. Por eso te quedas en casa. No quiero verte en el funeral». Florinda no daba crédito a lo que oía. Prohibirle a su mujer asistir al funeral de su suegro iba más allá de los límites de la decencia. «Rafael, ¿estás loco? Don Osvaldo era como un padre para mí. Tengo que despedirme de él». «No le debes nada», respondió con rudeza. «Después de lo que has hecho, no tienes derecho a estar ahí». «¿Qué he hecho yo? Cuidé de tu padre, le ayudé, estuve a su lado cuando bebías en los bares. Lo pusiste en mi contra, le estafaste su herencia, y ahora vas al funeral haciéndote la nuera afligida». Rafael hablaba cada vez más alto, con la cara roja de ira. Florinda se dio cuenta de que era inútil discutir. Él había tomado una decisión y no daría marcha atrás. «Rafael, la gente preguntará dónde estoy. ¿Qué les vas a decir? Les diré que estoy enferma o que no puedes superar tu pena. Ya se me ocurrirá algo». «Es indecoroso. ¿Qué pensarán los vecinos? ¿Qué pensarán los parientes?» «No me importa lo que piensen. Lo importante es que sé la verdad». La agarró por los hombros y la empujó con brusquedad lejos de la puerta. «Quédate en casa y agacha la cabeza. Si te veo en la iglesia o en el cementerio, habrá problemas serios». «¿Qué quieres decir? Tú sabrás si me desobedeces». Rafael cogió las llaves de casa y salió, cerrando la puerta por fuera. Florinda oyó el chasquido de la cerradura y se dio cuenta de que, efectivamente, la había encerrado en su propia casa. Fue el colmo de la humillación. Se asomó a la ventana y vio a su marido caminar por la calle en dirección a la iglesia. Su andar era decidido, como el de un hombre que se propone algo importante. Florinda se sintió alarmada. Aquel Rafael era especialmente peligroso. Encerrada en casa, no podía despedirse del hombre que le era más querido que su propio padre. Lágrimas de rabia y resentimiento acudieron a su garganta. Don Osvaldo merecía estar a su lado en su último viaje, y Rafael le había negado esa oportunidad. Florinda probó la puerta trasera, también cerrada. Las ventanas eran demasiado altas y no podía salir por ellas. Rafael había pensado en todo para impedirle salir de la casa. El tiempo transcurría con una lentitud angustiosa. Florinda sabía que a las 10:30 empezaría el funeral en la iglesia. Se imaginó a la gente reunida, al cura preparándose para la misa, a Rafael conociendo a los familiares y representando a un hijo desconsolado. A las 10:15 oyó repicar las campanas de la iglesia de San Martín. El funeral de don Osvaldo había comenzado. Florinda se sentó en una silla y lloró de pena, de rabia, de impotencia. No podía despedirse del hombre que la quería como a una hija. A eso de las 11:30 llamaron a la ventana trasera de la casa. Florinda se acercó y vio a Lourdes intentando abrir el marco de la ventana desde fuera. «Florinda», susurró su amiga, «¿por qué no estás en el funeral?» «Rafael me dejó fuera de casa. Me prohibió ir». «¿Qué? ¿Estás loca? Abre la ventana». Florinda abrió la ventana desde dentro y Lourdes entró en la habitación con dificultad. Llevaba un vestido negro y estaba un poco sin aliento por su rápido caminar. «Florinda, ¿qué pasa? Todos en el funeral preguntan dónde estás. Rafael dice que no tengo derecho a estar allí. Me acusa de poner a don Osvaldo en su contra». «¡Qué cabrón! Encerrar a su mujer el día del entierro de su suegro». Lourdes estaba indignadísima. Miró alrededor de la habitación y se dio cuenta de que todas las salidas estaban cerradas. «Vale, hay que hacer algo. Deberías estar en el velatorio de don Osvaldo. Te quería como a una hija». «¿Pero cómo?» Rafael cerró todas las puertas, se llevó las llaves. «¿Y las ventanas? Podemos salir por la ventana». «Esta ventana está demasiado alta del suelo y las otras no se abren». Lourdes se lo pensó un momento y luego dijo con firmeza: «Entonces te ayudaré.
Tú sales por esta ventana y yo te ayudo desde fuera. Lourdes, es peligroso. Si me caigo, no te caerás. Ten cuidado. Y luego rápido a casa de don Osvaldo, hay un velatorio. Su amiga tenía razón. Florinda no podía faltar al velatorio de don Osvaldo por la ira y la venganza de su marido. El viejo merecía que ella lo despidiera. Está bien, decidió Florinda. Échame una mano. Rápidamente se arregló el pelo, cogió el bolso y se acercó a la ventana. Lourdes salió primero y luego ayudó a su amiga a bajar. Estaba muy alto, pero se las arreglaron sin hacerse daño. «Rápido», dijo Lourdes. El velorio ya había comenzado. Se dirigieron hacia la casa de don Osvaldo, donde se celebraba la cena conmemorativa. Florinda estaba nerviosa. El encuentro con Rafael era inevitable, pero no podía evitar venir a despedirse del hombre que había sustituido a su padre. Al acercarse a la casa del difunto, vieron a mucha gente en el patio y en la propia casa. Al acercarse a la casa de don Osvaldo, Florinda y Lourdes vieron que la cena conmemorativa estaba llegando a su fin. La mayoría de los invitados se marchaban a sus casas, despidiéndose y agradeciendo la comida. Solo quedaban en el patio las personas más allegadas, algunos familiares de fuera, vecinos y viejos amigos del difunto. «Es extraño», susurró Lourdes. «No hay mucha gente por aquí y no hay ni rastro de Rafael». Florinda miró a su alrededor. Efectivamente, su marido no aparecía por ninguna parte. Normalmente, el dueño de la casa estaba en la entrada, despidiendo a los invitados y aceptando sus últimas condolencias. Pero ahora ese papel lo desempeñaba el tío de Rafael, un anciano llamado Esteban. «Quizá esté en la casa», sugirió Florinda. «Vamos a echar un vistazo, pero con cuidado». Atravesaron el patio, donde las mujeres recogían los platos y limpiaban las mesas. Varias personas saludaron a Florinda y se condolieron de su pérdida. A nadie le sorprendió verla. Todos sabían la buena relación que mantenía con su suegro. En la entrada de la casa estaba la prima de don Osvaldo, doña Esperanza, una anciana que había viajado desde un estado vecino especialmente para el funeral. «Florinda, querida», exclamó abrazando a la cuñada del difunto. «¿Cómo estás? Sé que el tío Osvaldo te quería mucho». «Gracias, doña Esperanza. Para mí también es muy duro. ¿Dónde está Rafael? No lo he visto». «No sé, lo estoy buscando», dijo Florinda, tratando de aparentar calma. «Lo vi por última vez hace unos 20 minutos. Se fue a algún sitio con esa chica del vestido rojo y un hombre trajeado». Florinda miró a Lourdes. «¿Podrían estar en la casa?», preguntó Lourdes. «Puede que sí. Ven a echar un vistazo. Voy a ayudar en la cocina». Doña Esperanza se marchó y Florinda y Lourdes entraron en la casa. El salón estaba vacío. Los invitados se habían marchado. Los muebles habían sido movidos después de la cena. En la mesa había platos y vasos sucios. El aire olía a comida y a humo de cigarrillo. «¿Rafael?», gritó Florinda. No obtuvo respuesta. Atravesaron el salón y entraron en el pasillo que conducía a las habitaciones. De una de las habitaciones llegaban voces apagadas. «¿Lo oyes?», susurró Lourdes. Florinda asintió. Las voces eran familiares, Rafael y Carmelita, pero también había una tercera, masculina, desconocida. Se acercaron a la puerta del estudio de don Osvaldo. La puerta no estaba bien cerrada, y a través de la rendija pudieron ver lo que ocurría dentro. Lo que vio Florinda le aceleró el corazón. En el escritorio de su difunto suegro estaba sentado un hombre desconocido vestido con un traje gris. Tenía unos papeles delante y estaba escribiendo algo con un bolígrafo. Rafael y Carmelita estaban a su lado, observándole atentamente. «Ahora», dijo el desconocido, «aquí se pone la fecha. ¿En qué fecha murió tu padre?». «El 30 de octubre», contestó Rafael. «Bien, entonces fecharemos el testamento el 28, 2 días antes de morir. Es bastante verosímil». Florinda jadeó, pero inmediatamente se tapó la boca con la mano. Realmente falsificaron el testamento. «¿Y la firma?», preguntó Carmelita.
¿Se pueden falsificar firmas? Claro que sí. Tengo muestras de la firma de tu padre en varios documentos, extractos bancarios, contratos de tiendas. Se parecerá mucho. ¿Y los testigos?, preguntó Rafael. El testamento debe tener la firma de testigos. Nos ocuparemos de eso más tarde. Tengo gente dispuesta a firmar cualquier cosa por dinero. Lo importante es que el documento esté bien hecho. El hombre continuó escribiendo, comprobando de vez en cuando algunos papeles. Florinda se dio cuenta de que estaba reescribiendo el testamento real, cambiando solo el heredero. «Licenciado Ramírez», dijo Rafael, «¿está seguro de que esto funcionará?» «Totalmente. El verdadero testamento está en la notaría de Santos, en San Miguel. Pero si decimos que encontramos un testamento posterior, hecho después del primero, el nuevo tendrá prioridad. ¿Y si el notario sospecha de falsificación? Rafael, soy abogado desde hace 20 años. Sé cómo redactar documentos correctamente. Además, tengo conexiones en la Cámara Notarial. Por una cierta cantidad de dinero, cualquier documento puede hacerse legal. Lourdes empujó a Florinda a un lado y señaló su teléfono móvil. Quería llamar a la policía. Florinda asintió con la cabeza. Tenían que actuar con rapidez antes de que los ladrones terminaran su negra hazaña. Lourdes sacó el teléfono y marcó el número de la policía. Habló en voz baja, casi susurrando, pero Florinda oyó cada palabra. «Hola, ¿policía? Necesito denunciar un delito. Sí, ahora mismo. La dirección es el número 23 de la calle Juárez. Aquí es donde se está falsificando el testamento. Sí, entiendo. Estaremos esperando». La conversación no duró más de un minuto. Lourdes colgó el teléfono y le hizo un gesto con el pulgar a su amiga. La policía estaba al llegar. Mientras tanto, en el despacho, se seguía trabajando en el testamento falso. Ramírez ya había terminado el texto principal y empezaba a firmar el difunto. «Fíjate bien», dijo, trazando las letras. «La firma debe ser exactamente igual que en las muestras. Ni un garabato de más». «¿Cuánto quiere por el trabajo?», preguntó Carmelita. «Ya nos pusimos de acuerdo. 50,000 pesos después de la herencia, más los honorarios de los testigos y el papeleo». «Caro», murmuró Rafael. «Barato, considerando que hay más de 1 millón en juego», replicó Ramírez razonablemente. «La casa, la tienda, la cuenta bancaria. 50,000 es una gota en el océano». Terminó de firmar y dejó el bolígrafo a un lado. «Ya está hecho. Ahora tenemos que encontrar testigos y sellarlo. Tengo un sello falso de un notario de Guadalajara. Diremos que el testamento se redactó allí». «¿Y cuándo podremos presentar el documento?», preguntó Rafael. «El lunes por la mañana iremos a Santos. Le enseñaremos el Nuevo Testamento y le diremos que lo hemos encontrado entre los papeles del difunto. Estará obligado a reconocerlo como válido». «¿Y si sospecha algo?». «No sospechará nada. El documento parece perfectamente auténtico. Y Santos es un anciano, no sabe mucho de las sutilezas forenses». Ramírez dobló ordenadamente el testamento falsificado y lo guardó en su maletín. Carmelita abrió una botella de tequila que había en el estante y sirvió un trago a cada uno. «Por el éxito de la operación», proclamó, «por una nueva vida, por una nueva vida, por un trabajo bien hecho», añadió Ramírez. Bebieron y, en ese momento, 2 policías uniformados irrumpieron en la casa. Florinda y Lourdes se apartaron rápidamente de la puerta, simulando que acababan de entrar. «¡Policía!», anunció en voz alta el oficial de mayor rango. «Que todo el mundo se quede donde está». Desde el despacho se oyeron gritos de sorpresa y consternación. Rafael saltó al pasillo y vio a su mujer. «Florinda, ¿qué haces aquí? Te dije que te quedaras en casa». «Vine a despedirme de don Osvaldo», respondió ella con calma. «Agente», dijo Rafael al policía, «ha habido un error. Solo estamos recordando a mi difunto padre». «No hay ningún error», contestó el policía. «Nos han informado de que los documentos han sido falsificados».
Todos los presentes, por favor, muestren sus documentos. Ramírez intentó esconder discretamente el maletín a sus espaldas, pero el segundo agente ya lo había descubierto. Señor, muéstreme el contenido del maletín. Son mis documentos personales, trató de evadir el abogado. Muéstrelo inmediatamente o le confiscaremos el maletín por la fuerza. Ramírez se dio cuenta de que la partida estaba perdida. Sacó el testamento falsificado del maletín y lo puso sobre la mesa. ¿Qué es este documento?, preguntó el oficial a cargo. El testamento de don Osvaldo Vargas, respondió Ramírez con inseguridad. ¿Dónde está el testamento original? En la notaría de Santos, en San Miguel, intervino Rafael. Entonces, ¿para qué necesita otro testamento? Hubo una larga pausa. Ninguno de los tres sabía qué decir. Oficial, dijo Lourdes, yo fui testigo. Este hombre, señaló a Ramírez, estaba falsificando la firma del difunto. Le vi reescribir el testamento, cambiar al heredero. Eso es mentira, gritó Carmelita. Está calumniando. Cállese, le gritó el policía. Ahora lo averiguaremos todo. El oficial superior examinó el testamento falsificado y luego miró a Ramírez. Licenciado, ¿tiene usted licencia de notario? Soy abogado, no notario. Entonces, ¿por qué hace testamentos? Eso es prerrogativa de los notarios. Solo estaba asesorando. Asesoramiento sobre falsificación, le interrumpió el agente con dureza. Ramírez se dio cuenta de que le habían pillado e intentó buscar una salida. De acuerdo, lo admito. Me pidieron que hiciera un testamento, pero no sabía que era falso. «Estás mintiendo», gritó Rafael. «Fuiste tú quien propuso esta estafa». «Rafael, cállate», siseó Carmelita. «No empeores las cosas», pero ya era demasiado tarde. Los policías ya se habían dado cuenta de que se enfrentaban a un grupo organizado de ladrones. «Los tres están detenidos», anunció el oficial superior. «Sospecha de falsificación y fraude». «Eso es ilegal», se indignó Rafael. «No tiene pruebas». «Las pruebas están aquí», el oficial señaló el testamento falsificado. Además del testimonio de los testigos, los policías los esposaron a los tres y los condujeron a la salida. Rafael fue el último en salir y se volvió hacia su mujer en el umbral. «Florinda, ¿les has llamado?» «No», respondió ella con sinceridad. «Lourdes lo hizo». «¡Traidora!», gritó. «Destruiste a nuestra familia». «Tú destruiste la familia», replicó Florinda con calma, «con tus borracheras y tus engaños». El coche de la policía se llevó a los detenidos. Florinda y Lourdes permanecieron en el patio de la casa de don Osvaldo entre los vecinos que se dispersaban. Muchos vieron la detención y se preguntaron qué había pasado. «Florinda», se acercó doña Esperanza. «¿Qué pasó? ¿Por qué detuvieron a Rafael?» «Intentó falsificar el testamento del tío Osvaldo», explicó Florinda. «Quería conseguir la herencia con engaños». «Dios mío, lo que hace la gente por dinero». La anciana sacudió la cabeza. «¿Cómo vivirás ahora?» «Aún no lo sé, pero me las arreglaré». Doña Esperanza abrazó a Florinda y se marchó. Los demás vecinos también se fueron, dejando a las amigas solas. «Bueno», dijo Lourdes, «ya eres libre. Rafael irá a la cárcel por falsificación de documentos, y tú te quedarás con la herencia». «Sí», respondió Florinda pensativa. «Don Osvaldo tenía razón. Debería haber dejado a Rafael hace mucho tiempo. Pero ahora tienes todas las oportunidades para una nueva vida, una casa, una tienda, dinero. Puedes hacer lo que quieras». Florinda miró la casa donde su suegro había pasado sus mejores años. Ahora esa casa le pertenecía a ella, también la tienda y la cuenta bancaria. Don Osvaldo le había dado una oportunidad de independencia y felicidad. «¿Sabes qué, Lourdes?», dijo con firmeza. «Lo primero que voy a hacer es pedir el divorcio. No quiero seguir llevando el apellido de ese sinvergüenza». «Así es. ¿Y después?» «Luego me haré cargo de la tienda. Trabajaré honestamente, como don Osvaldo. Quizá incluso amplíe el negocio.
¿Y no volverás a casarte? Ya veremos, dijo Florinda sonriendo. Solo tengo 32 años. Aún tendré tiempo de encontrar un hombre adecuado. Las amigas se abrazaron y se alejaron de la casa. Florinda caminaba despacio, pensando en el futuro. Por primera vez en muchos años se sentía verdaderamente libre. Nadie más la humillaría, la golpearía, traería amantes a la casa. Don Osvaldo había cumplido su promesa. Le había dado la oportunidad de empezar una nueva vida, y ella no iba a desaprovechar esa oportunidad. Una semana después de la detención de Rafael, Florinda estaba sentada en el despacho del notario Guillermo Santos, en San Miguel. Junto a ella estaba Lourdes, que había venido a apoyar a su amiga en el gran día. Sobre la mesa había documentos, el testamento real de don Osvaldo y los papeles testamentarios. El notario Santos era un hombre mayor, de barba canosa y ojos amables. Conocía a don Osvaldo desde hacía más de 40 años, y la muerte de un viejo amigo le entristecía. Señora Florinda, dijo solemnemente, según la última voluntad de don Osvaldo Vargas, expresada en su testamento del 25 de septiembre de este año, usted es la única heredera de todos sus bienes. Tomó el documento y comenzó a leer. Cito textualmente. Dejo a mi cuñada Florinda Vargas los siguientes bienes. La casa en Vía Morelos, 13, con todos los edificios y terrenos. La tienda Abarrot Don Osvaldo en Vía Hidalgo, 7, con mercancías y enseres. La cuenta bancaria en el Banco Banamex. Florinda escuchaba, casi sin creer lo que estaba sucediendo. Hacía apenas una semana había sido la esposa de un borracho, trabajando en un almacén de verduras por unos centavos y sin saber qué pasaría mañana, y ahora era dueña de una cuantiosa fortuna. Además, continuó el notario, don Osvaldo ha dejado una carta para usted personalmente. Le tendió un sobre cerrado, con la etiqueta «Para mi querida Florinda». Ella lo abrió con manos temblorosas y leyó la letra familiar de su suegro. «Hija, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy aquí. No estés triste, he vivido mucho y he tenido muchos éxitos. Lo principal que quiero decirte es que mereces esta herencia por tu bondad y tus cuidados. Durante muchos años fuiste mejor que mi propia hija, y ahora tienes la oportunidad de empezar una nueva vida. No pierdas tiempo en lamentaciones, sigue adelante y sé feliz. Tu cariñoso suegro Osvaldo». Las lágrimas acudieron a su garganta. Incluso después de su muerte, don Osvaldo había seguido cuidando de ella. «Ahora las formalidades», dijo el notario sacando nuevos documentos. «Tiene que firmar un acta de aceptación y yo redactaré los títulos de propiedad». El procedimiento duró aproximadamente 1 hora. El notario redactó todos los papeles necesarios, los selló e hizo anotaciones en el registro. Florinda firmó un montón de documentos sin entender realmente su contenido. Estaba mareada por lo que estaba pasando. «Enhorabuena, señora Vargas», dijo finalmente Santos, entregándole una pila de documentos. «Ya es oficialmente propietaria de una casa, una tienda y una cuenta bancaria. Le deseo suerte en su nueva vida». «Gracias, licenciado. Don Osvaldo hablaba a menudo de usted. Decía que era un hombre honrado. Era amigo mío. Y me alegro de que su propiedad fuera a un hombre digno, y no a un...». El notario no terminó, pero estaba claro que se refería a Rafael. Al salir de la notaría, las amigas se detuvieron en la escalinata. Florinda aún no podía creer lo que había sucedido. «Bueno, niña rica», rió Lourdes, «¿qué se siente?» «Extraña, como si no me estuviera pasando a mí. A ti te pasa mucho, ahora eres una mujer independiente, puedes hacer lo que quieras». Hablando de Rafael, Florinda se acordó. «¿Qué va a pasar con él? ¿No lo sabes?» Lourdes se sorprendió. «Ayer vi al abogado que lleva el caso. Rafael se enfrenta a entre 3 y 5 años de cárcel por falsificación y estafa. A Carmelita le dan 2 años de libertad condicional. Aceptó testificar contra los otros. Y este abogado Ramírez recibirá el máximo.
Ha estado en problemas con la ley antes. ¿Así que Rafael se irá por un largo tiempo? Lo más probable, sobre todo porque este no es su primer delito. ¿Recuerdas cuando disparó al perro de su vecino? Eso también quedará registrado. Florinda suspiró. No sentía lástima por Rafael. Él había elegido su propio camino, pero le entristecía pensar en lo que se había convertido el hombre al que una vez había amado. No estés triste, dijo Lourdes, adivinando sus pensamientos. Don Osvaldo tenía razón. Ya no queda nada del Rafael con el que te casaste, y ahora tienes la oportunidad de encontrar la verdadera felicidad. Sí, tienes razón. Vámonos a casa. Ahora tengo que atender una tienda. Tomaron un autobús de vuelta a su pueblo. Por el camino, Lourdes le contó sus planes. Cómo organizar mejor la tienda, si contratar a una dependienta, qué productos tenían más demanda. Florinda escuchaba y pensaba en el futuro. Por primera vez en muchos años podía planear su vida sola, sin mirar atrás, a su marido borracho y sus travesuras. Don Osvaldo le había dado algo más que una herencia, le había dado la libertad, y estaba decidida a aprovechar al máximo ese regalo.